y difundirla por ahí. No puede simplemente ser literatura, puede ser otro tema, alguna actividad, alguna rifa, alguna cosa que usted haga. Aprovechar ese tipo de conductos. O sea, podemos aprovechar el concepto de este nexo entre escritores y ustedes, como jóvenes ariqueños, aprovecharlo al máximo. Entonces, veamos todas las opciones que tenemos al conversar de esta manera. Nosotros ayer iniciamos con Daniel un diálogo en el Liceo A5 y hoy día seguimos con el Santa María. Fue donde encontramos mayor aceptación para poder hacer estos diálogos. Entonces le agradecemos tanto a los profesores de cargo y la exposición de ustedes para estar participando en esto. ¿Qué nos puede decir Tito Manfred al respecto? ¿Dónde comenzó su otra vida? Tengo así como un recuerdo muy claro de cuando comencé, que ha sido alrededor de los 10 años, pero no sabría afirmarlo con certeza porque son como las cosas que escribí en ese tiempo están desaparecidas por fortuna. De solo recordarlas me da un escalofrío que no sé, pues escribía mucho sobre los típicos poemitas de amor, qué sé yo, de amor idealizado y sin mayor experiencia, o sea, como que escribía a partir de la idea que yo tenía del amor y claro, una vez que uno va creciendo y va adquiriendo experiencias traumáticas o felices, eso de alguna manera potencia la escritura. Y hubo un periodo largo en el que no escribí nada y me dediqué a otras artes, al teatro sobre todo, hasta que entré a la universidad y como que me reencontré con la poesía y es como, encuentro que para mí esa es la primera vez que empecé de verdad a escribir ya con un sentido más, un enfoque más crítico sobre mi propia obra. Y por eso me considero como un poeta como neonato recién todavía. Eso. Camilo. Yo también, como todos aquí, comencé a escribir en la adolescencia. Y como todo comienzo, uno empieza a escribir un verso más sencillo, versos más cortos, siempre de corte amoroso, siempre pensando, no sé, en el recuerdo, la nostalgia, el estado de ánimo que a esa edad uno experimenta. Luego, también la escritura me surgió de mano con la lectura. Y en mi primera lectura yo leía a Pablo Neruda, a Vicente Huidobro, que son como en esa edad lo más cercano que uno puede acceder. Ya con el tiempo mis lecturas fueron cambiando y fueron apareciendo otro tipo de poetas que por así decirlo, me alumbraron el camino y me permitieron entrar en otro tipo de escritura. Ya cuando entré a la universidad fue lo mismo, fui conociendo más poetas, fui conociendo nuevas perspectivas y quise seguir también experimentando en nuevas escrituras. Yo ahora, por ejemplo, todavía me considero un aprendiz y todavía sigo con la esperanza de seguir creciendo y seguir leyendo, porque la poesía es como hay tantos poetas buenos que a veces uno ni siquiera imagina que existe. Cosa de empezar a investigar, de empezar a averiguar, de empezar a conversar con otros escritores para ir uno descubriendo la línea con la que quiere escribir. Igual, como dice Camilo, la adolescencia es una etapa importante para poder ya sea escribir, o sea, en verso, en cuentos, pero también ayuda mucho las cosas que uno pueda leer, o sea, leer al menos los libros que puedan haber a su alrededor. O sea, que yo creo que en alguna parte siempre hay como algún libro, no sé, de Neruda, por ahí, de poetas chilenos, y en la biblioteca, y eso uno le sirve harto, le abre harta perspectiva a la lectura, sobre todo de poetas más modernos. Aunque, claro, igual conocer la poesía clásica, sobre todo la poesía española, igual es muy importante en la etapa cuando uno se inicia a escribir, para conocer las reglas, las métricas, el ritmo, y
Entonces uno también siempre está aprendiendo. Yo igual siempre estoy tratando de buscar leer autores más actuales, experimentar también con lo que uno hace, no repetirse. De esa época que tú me cuentas, Marco, cuando comenzaste a escribir, ¿te acuerdas tú de algún libro que te gustó, que dijiste, oh, ese libro realmente es distinto? ¿Se lo puedes comentar? Sí, es que yo así cuando estaba más chico, en mi casa había una antología de Neruda que hicieron cuando ganó el Nobel, que hizo el Partido Comunista, hizo una antología así con hojas de roneo, así bien como bien artesas el formato, y venía con un prólogo de Allende. Entonces ese libro siempre me llamó la atención, o sea, como el diseño, y empecé a leerlo por curiosidad. Yo todavía no comencé a escribir, y también quizás por imitación, sin querer me empecé a meter más en escribir, y ahí empecé a buscar 8 autores. Ese mismo libro me llevó a leer 8 libros de Huidobro, igual así empecé como a abrirme más en la lectura. Bien, Rojas. Hola, ¿qué tal? No sé, yo creo que siempre, desde que recuerdo, siempre he tenido cerca un libro, o sea, en cierta medida siempre he sido un buen lector, pero no leía mucha poesía, más bien mucha narrativa, y a partir de los 12, 13 recuerdo que empezaba a escribir cuentos, pequeños cuentos, historias, y mi acercamiento más bien a la poesía, que es lo que hago ahora, fue a través de la música, fue a través de las letras, de las canciones que me gustaban, y en el trabajo también a veces de traducir líricas del inglés al español y hacer ese juego, fue que un poco me interesó el tema del ritmo, el tema de la musicalidad, cómo las palabras podían tener otros significados, más allá de lo que cuando uno trata de hacer al narrar, muchas veces trata de contar una realidad de forma directa, algo más explícito. En cambio me empecé a dar cuenta, igual a la misma edad de ellos, 15, 14, de que con el lenguaje se podían lograr otras cosas más interesantes, quizás crear otros mundos, darle otro significado a las palabras. Entonces ahí fue que empecé en cierta medida a meterme en la poesía. Pero no leía mucha poesía, como les digo, estaba más metido en el tema de las canciones, me gustaban mucho las letras de ciertos grupos, de ciertos artistas, del rock principalmente, del punk. Y ya después en un momento me di cuenta que había una relación entre muchos músicos y muchos poetas. Entonces, por eso en un comienzo también leía muchos autores en inglés. Y ya después empecé a darme cuenta que eso también se hacía acá, en el continente, en América. Había escritores peruanos muy buenos, escritores chilenos, argentinos. Y eso lo he ido desarrollando obviamente a lo largo de mi vida, y también en la carrera que estudio, porque soy profesor de lenguaje también ahora. Entonces uno va un poco superando etapas y accede de distintas maneras a la poesía. Imagino que cada uno de ustedes también debe tener un acercamiento con la literatura particular, pero esa es mi experiencia. Tú tienes un libro que publicaste cuando estabas estudiando en la universidad que se llama Música Histórica. ¿Eso ahí muestra esos poemas que tú estás mencionando o es una fase después de este libro? Claro, o sea, es una faceta un poco más depurada de eso. O sea, es como, digamos, lo más tardío de esa etapa. Y el nombre, música histórica, o sea, viene en relación con eso, o sea, con el hecho de las canciones que forman parte también de lo que ha sido, por decirlo, mi educación sentimental, o sea, mi formación sensible como creador. Y obviamente muchos textos de ahí tienen una estética, tienen podemos decir, un espíritu un poco en relación a esas cosas que yo leía en ese momento. Mucha música contestataria, un poco violenta de repente, agresiva, como puede ser, claro, el punk, no sé, y artistas relacionados con eso, o sea, con esa estética literaria también, los beatniks, el realismo sucio. Pero uno también va superando eso, y claro, yo cuando publiqué ese libro mi idea era obviamente cerrar con esa etapa y proseguir, y lo que hago ahora es completamente distinto, o sea,